Se acerca el Niño y va a causar estragos en el clima de todo el mundo. Puede que nos enfrentemos a los fenómenos meteorológicos más severos en décadas. A los científicos les preocupa este Super El Niño, que podría llegar muy pronto. Hoy vamos a echar un vistazo a las repercusiones a nivel mundial y vamos a ir al grano. Este fenómeno meteorológico extremo ha estado apareciendo por todas partes en los últimos días. El Super El Niño está a punto de causar estragos. Suena dramático, pero ¿qué hay realmente detrás? Eso es precisamente lo que voy a comentar hoy con un experto en meteorología, el Dr. Andreas Fink del Instituto Tecnológico de Karlsruhe. Su trabajo se centra en los sistemas meteorológicos tropicales, las interacciones entre el océano y la atmósfera y las consecuencias globales de fenómenos climáticos como El Niño. Dime en los comentarios si te parecen interesantes estas entrevistas con expertos y, por supuesto, suscríbete al canal si te apetece, ayuda más de lo que crees y solo hace falta un clic. Muchas gracias y ahora empecemos. Profesor Fink, nos volvemos a ver. Hablamos hace 2 años y recuerdo que en aquel entonces estábamos en una fase de la niña, tal vez incluso al inicio de una fase de la niña, no estoy muy seguro. En cualquier caso, era más bien la niña en lugar del niño porque ahora las cosas están cambiando. Se lee por todas partes sobre una nueva fase del niño. Y tal vez podría explicarnos brevemente qué significa realmente esta transición de la niña al niño, qué es lo que sucede. Sí, bueno, en primer lugar, se trata de un cambio en las temperaturas del agua en el Océano Pacífico tropical. Es realmente inmenso. En su extensión de este a oeste tiene más de 10.000 kilómetros y normalmente el agua cálida se encuentra en el oeste de este océano tropical, es decir, cerca de Australia, cerca de Indonesia, y agua fría, agua bastante fría frente a las costas de Sudamérica, específicamente frente a los estados de Ecuador y Perú. Y vinculado a este patrón de temperaturas de la superficie del agua, también existe un sistema de vientos. Los vientos suelen soplar allí desde el este, desde Sudamérica hacia el oeste, hacia Australia e Indonesia, y empujan también esa burbuja de agua cálida siempre hacia ese continente. Y a veces estos vientos son más fuertes, entonces el agua fría, lo que llamamos afloramiento frente a Sudamérica, es más intensa, así que esta agua está aún más fría de lo habitual. Y esta zona de agua cálida se desplaza entonces con mayor fuerza hacia Australia, empujada, y también está un poco más caliente. Eso es la niña. También la llamamos la hermana fría del niño. El niño es de hecho el niño Jesús. Y cuando ocurre un evento de el niño, el sistema cambia respecto al viento, pero también cambian las temperaturas del agua. Se puede imaginar de forma simplificada así: esta burbuja de agua cálida, que en realidad es un domo, la superficie del mar es un poco más alta ahí, se desplaza hacia Sudamérica. También porque los vientos del este amainan, es decir, la presión de los vientos disminuye. Y así de repente tenemos frente a la costa norteamericana 30 grados en lugar de 23 grados de temperatura del agua. Esa es una diferencia enorme. Por cierto, las Islas Galápagos, justo en el Ecuador, también se ven afectadas porque sabemos que por encima de los 26 grados y medio existe la posibilidad de que se generen tormentas tropicales muy altas. Antes el agua está demasiado fría y luego se calienta lo suficiente, y así las tormentas que normalmente están en el oeste pueden estallar de repente frente a Sudamérica y provocar inundaciones allí. Sí, me parece totalmente fascinante este cambio entre las dos fases y que lo veamos precisamente en un cierto ritmo. Me gustaría mucho saber más sobre eso ahora mismo, sobre qué pasa con ese ritmo. Pero quizás primero deberíamos abordar el elefante en la habitación. Ahora todos los medios titulan sobre un Super El Niño. No sé, ya he leído titulares que realmente dan miedo, más o menos. ¿Qué se supone que es eso? Tengo claro que no es un término científico. ¿Es siquiera un término válido? ¿Qué se supone que significa Super El Niño? Sí, exacto. Bueno, de hecho, para ser honestos, hubo una única publicación científica hace unos años en la que autores estadounidenses mencionaron este término de Super El Niño, por así decirlo, o mejor dicho, lo publicaron. Pero nosotros en la comunidad científica no lo usamos. Hablamos más bien de un
el niño fuerte o muy fuerte, y eso lo medimos basándonos en las llamadas anomalías, la desviación de las temperaturas del agua en el Pacífico Central. Ahí tenemos una región grande. Y si las temperaturas del agua allí se desvían más de 2 grados de la norma, entonces tenemos un El Niño fuerte y con 2,5 grados, uno muy fuerte. Eso varía un poco según el centro, pero esa es básicamente la idea. Y sí, de hecho, nuestros modelos de pronóstico, hay diferentes enfoques, dicen, si se analizan todos los pronósticos ahora con una probabilidad de más del 50%, un El Niño al menos fuerte, pero no muy fuerte. Es decir, uno tiene que prepararse realmente para el hecho de que este fenómeno del Niño podría ser fuerte. Quizás podamos hablar más tarde sobre el hecho de que existen grandes incertidumbres al respecto. Pero de ahí viene precisamente el término que circula por los medios, por así decirlo, de super o mega El Niño. Permítame añadir muy brevemente un último punto sobre este tema. Un fenómeno del Niño tan fuerte no significa que vaya a haber efectos intensos en todas partes. Sí, así que esa es otra incertidumbre que se suma a la situación. Así que en ese sentido sí es posible que haya un fenómeno del Niño fuerte. Y precisamente las regiones donde esta interacción con las temperaturas del agua es muy fuerte, ya deberían estar pensando qué hacer si esta predicción exacta se cumple en los próximos meses. Ujú. He encontrado una cita suya que creo que es bastante reciente. Voy a leerla en voz alta. En el Pacífico tropical central, las anomalías de la temperatura de la superficie del mar promediadas en las últimas semanas son de unos más 0,5 grados. Cerca de la costa sudamericana, de aproximadamente más 1 grado. Estos valores actuales aún no se consideran valores récord. No sé exactamente de cuándo es la cita, pero creo que todavía es bastante actual. Exacto. Pero, ¿cómo es que algunos medios hablan de un super El Niño si los datos, bueno, aún no son valores récord, por así decirlo? Exacto. Usted se refiere, de hecho, a observaciones de finales de marzo o principios de abril. Desde entonces, sobre todo frente a Sudamérica, las temperaturas han subido incluso por encima de 1 grado. No puedo darle la cifra exacta, pero el punto es que el Niño apenas está comenzando ahora mismo, ¿sabe? Y alcanzará su punto máximo, no siempre se puede decir con exactitud en noviembre, pero quizás también en enero o en marzo del año que viene, en cualquier caso, el próximo invierno de nuestro hemisferio. Y estos términos de super El Niño se refieren a las predicciones de los modelos. Realmente hay docenas de ellos. Hay modelos estadísticos y hay modelos físicos. Y como he dicho, hay un 50% de probabilidades de que se produzca un fenómeno de El Niño fuerte. Estas desviaciones, por eso también figuraba en mi cita, no las esperaríamos hasta el otoño. Ujú. Me parece fascinante que, quiero decir, básicamente ni siquiera se sepa con exactitud cuándo empieza una fase de El Niño y mucho menos qué intensidad tendrá. Así que, en principio, tenemos incertidumbres por todas partes en todo este asunto. Creo que a estas alturas ya se está muy seguro de que la fase del Niño va a llegar. Pero, ¿cómo es posible estar tan seguro de que algo va a ocurrir, pero que su intensidad sea todavía una incógnita total? O sea, ¿cómo determino una cosa y cómo determino la otra? Sí, esa es una pregunta muy buena y realmente lógica. Me gustaría dar un paso atrás y preguntar, ¿cómo es posible que podamos predecirlo con varios meses de antelación? Porque es una de las pocas oscilaciones climáticas de carácter natural en la Tierra donde podemos hacer esto. Y el punto es precisamente ese. Un evento cálido de este tipo se desencadena al azar en primavera, tiene que ser en primavera, por ciertos vientos en el Pacífico Occidental. No todos los años, ¿no?, sino quizás cada 2 a 7 años. De ahí surge esta periodicidad, esta cuasi periodicidad. Y luego estos vientos generan en el océano ondas en la capa superficial, pero no ondas de superficie, sino que son ondas en los 100 metros superiores que finalmente se desplazan muy lentamente por el océano. De hecho, tardan hasta 2 meses en llegar a la costa sudamericana. Una vez que se activan, podemos predecirlo bastante bien para los próximos 2 meses con los modelos oceánicos. Estas ondas también se reflejan en esa costa y luego regresan de nuevo hacia Australia.
y eso también es un proceso relativamente lento. Dicho de forma sencilla para el profano, apenas podemos predecir la atmósfera con 14 días de antelación. En el océano, en los trópicos, pero es en los trópicos, tales fenómenos de ondas en los 100 metros superiores del océano pueden predecirse con varios meses de antelación, pero luego hay una llamada barrera de predicción que se sitúa en marzo. Sí, ahí es donde volvemos a tener problemas con los modelos. Ya hemos pasado por eso, de modo que, por cierto, ya estamos viendo una clara señal de calentamiento a 100 metros de profundidad en el Pacífico Occidental. Y con eso podemos estar seguros de que viene un El Niño y con una probabilidad del 82 al 90%. Eso es, en principio, se podría decir, sí, se puede contar con ello. Pero la amplitud, a su vez, está... Fuerza, debería decir mejor, para que se entienda mejor, influenciada, por así decirlo, por el clima de verano sobre el Pacífico, y eso no lo podemos predecir. Ahí no sabemos, simplemente no es predecible. Es decir, se lo puede imaginar así. Tenemos bajo control la señal oceánica, pero lo que luego afecta a las temperaturas del agua y a los efectos a distancia en verano, eso no lo tenemos bajo control. Y de ahí surge una gran incertidumbre. En cuanto a la intensidad, superaremos el umbral de 0,5 grados en el Pacífico, de eso estamos seguros. Pero hasta dónde llegará por encima del umbral, ahí entran en juego otros fenómenos meteorológicos y oceánicos no predecibles. En ese sentido, es fascinante que podamos predecir su aparición básica con una probabilidad tan alta. Eso es realmente inusual en la investigación meteorológica y climática, como usted ha dicho. Absolutamente. Pero ahí, 82 a 90%, yo diría que vamos a asumir que va a suceder. Acababa de decir que normalmente no se determina hasta finales de marzo, es decir, a finales de la primavera. ¿Cómo surge esta, creo que también se le llama la barrera de primavera? ¿Cómo se origina? ¿Por qué es así? Bueno, en realidad no es nada fácil de explicar. Quizás uno deba imaginárselo de esta manera. Intentaré usar una imagen sencilla de la física que tal vez algunos puedan visualizar. Primero, este sistema que llamamos sistema acoplado océano-atmósfera en el Pacífico debe estar en un estado tal que si le doy un pequeño empujón pase a otro estado. Me lo imagino así. Tienes una bola, ¿vale? Y primero hay que empujarla por una pequeña colina antes de que caiga de lleno al siguiente estado, como en un cuenco. ¿Entiendes? Y esa montaña, por así decirlo, solo es lo suficientemente baja en primavera para que la atmósfera, los vientos puedan ponerla en movimiento, ¿no? Y si se quiere, hay algunos empujoncitos en enero por los vientos y luego en marzo, y en algún momento sabemos que el sistema ha superado ese punto. Simplemente evoluciona hacia ese nuevo estado, ¿sí? Pero antes no sabemos qué tan alta es la barrera, ni si la amplitud de ese evento de viento será suficiente. Así que es muy, muy difícil de explicar. El tiempo y la atmósfera son sistemas muy caóticos, pero esta barrera de predicción existe y solo, por así decirlo, en abril sabremos si el empujón fue suficiente para alcanzar el nuevo estado. Sí, me parece una buena analogía. Tiene sentido. Digo, todo el mundo conoce esto por el pronóstico del tiempo. El pronóstico a 3 semanas es, claro, menos preciso que el de un día. Cuanto más se acerca un evento, menor es el caos y mayor es la certeza. Usted mencionó que a unos 100 o 200 metros de profundidad en el Pacífico Occidental, creo, se detectaron señales de calentamiento. Eso ya es mucha profundidad. ¿Cómo se mide una señal de calentamiento a 200 metros bajo el océano? Bueno, por suerte, hace ya tiempo, tras un El Niño bastante devastador en sus efectos en 1982-83, la Agencia Oceánica Estadounidense de entonces, que sigue siendo la misma, decidió instalar una red de boyas de medición en el Pacífico que aún existe hoy y que espero sobreviva a la situación actual en Estados Unidos. Ya sabe a qué me refiero. Y de estas boyas ancladas, por ejemplo, cada 10 grados de longitud y cada 2,5 grados al norte y sur del Ecuador, con anclas largas, cuelgan unos cables.
Y en esos cables hay sensores que miden, entre otras cosas, la temperatura, la salinidad y las corrientes a distintas profundidades. Y estos datos nos permiten realmente ver la señal e incluso, por así decirlo, incorporarla ya a nuestros modelos. Eso es sumamente importante, tiene toda la razón, porque a esa profundidad no podemos medir desde el satélite, no podemos ver ahí dentro. Se trata de hecho de estas boyas ancladas. Este sistema llamado Tritón, por si quieren buscarlo, nos ayuda a detectar un fenómeno de el niño a tiempo en el océano. Es totalmente fascinante que se haya instalado eso allí y que ahora, siempre de manera fiable, nos dé estos datos. ¿Existe esto en alguna otra región oceánica o es realmente esta región tan esencial debido a El Niño que solo se ha hecho allí? Bueno, hay una red muy pequeña todavía en el Atlántico, porque incluso existe un niño del Atlántico que se encuentra con menos frecuencia. También ocurre en el verano boreal y no en el invierno boreal. Esto provoca el calentamiento del agua frente a las costas del África Occidental tropical, es decir, Angola y Gabón. Y los oceanógrafos franceses también han instalado allí una red anclada mucho más pequeña. La dinámica es, de hecho, bastante similar, pero no es comparable con la red del Pacífico Occidental. Acaba de mencionar que un factor de incertidumbre es, ahora, si lo he entendido bien, la actividad de tormentas sobre el Pacífico Occidental. ¿Cómo pueden las tormentas influir en cómo se desarrolla la fase del Niño? ¿O es simplemente un indicio de algo más? No, bueno, ese es un factor que mencioné como ejemplo, es correcto. Tienen que imaginar las tormentas. Primero, una célula de tormenta individual que provoca corrientes ascendentes en la nube debido a las inestabilidades. Y por eso, lateralmente, desde el suelo, por supuesto, fluye aire hacia debajo de la nube. Se puede decir que es succionada hacia arriba. Y sobre el Pacífico Occidental hay, por supuesto, cientos de tormentas tropicales muy intensas. Y estas impulsan esta circulación, convergencia abajo, divergencia arriba. La energía se genera por la condensación del vapor de agua sobre el océano tropical dentro de las nubes. Y esto activa lo que llamamos, por así decirlo, una célula de Walker. Esta célula de Walker normalmente tiene una rama ascendente sobre el Pacífico Occidental y la rama descendente sobre el Pacífico Oriental. En el Pacífico Occidental hay tormentas, en el Pacífico Oriental hay una zona de alta presión y está despejado. Y luego durante el Niño, esta zona de tormentas y por tanto también esta célula se desplaza hacia Sudamérica. Y hasta dónde llega, qué tan intensa es esta célula de Walker anómala, depende entonces, por supuesto, de esa actividad de tormentas. Y sobre esto también hay, por supuesto, otros factores de influencia, además de las temperaturas del agua en el lugar. Sí. Sí, de acuerdo, bien. O sea, que ya sabemos cómo se origina el Niño y qué es lo que está pasando. Quizás antes de hablar de las repercusiones globales que esto pueda tener, quería hacerle una pregunta sobre la alternancia entre las fases de la niña y el niño y el ciclo general. Al ser un ciclo, significa que hay una cierta regularidad, pero no se puede predecir con total exactitud cuándo ni cómo ocurrirá cada cosa. Exacto. Ahora, la pregunta sería, ¿qué impacto tiene la influencia humana en la sucesión de estos ciclos? Y voy a leer de nuevo una cita suya. Eso es, lamentablemente, las afirmaciones sobre la frecuencia e intensidad futuras de los fenómenos de el niño y la niña aún no son lo bastante seguras, lo que también significa que no se puede descartar una tendencia al alza, como indican algunos estudios. Lo que sí se puede decir es, en el futuro seguirá habiendo una sucesión de fenómenos de el niño y la niña de distinta intensidad. O sea que no se sabe nada a ciencia cierta, más o menos. Pero que hay algún tipo de influencia humana, creo que está claro, aunque no se pueda cuantificar con precisión. Exacto. Bueno, con la cita que ha seleccionado, por supuesto que ha dicho algo que es muy cierto. No se sabe nada seguro, es decir, no hay consenso sobre cómo va a evolucionar esto. Quizás más adelante, cuando hablemos de los efectos a distancia, podamos volver a comentarlo. Por supuesto, este vaivén
se producirá entonces a un nivel de energía más alto en la atmósfera y el océano, porque el océano se calienta por el calentamiento global, porque la atmósfera se calienta, sí, y eso lógicamente, aunque el vaivén tenga siempre, por así decirlo, los mismos puntos de inflexión en ambas direcciones, puede influir en las consecuencias. Ahora llegaremos a eso. Bien, la pregunta que uno se hace es, ¿qué influencia tiene el cambio climático en el niño? Por ejemplo, ¿será el niño, es decir, el calor más intenso, o serán más frecuentes, o al revés? Sí. Y en la investigación climática no nos ponemos de acuerdo con estos modelos que aún tienen ciertas deficiencias. Es decir, hay estudios que afirman, sí, o sea, el niño será más fuerte, sí, pero otros estudios no muestran lo mismo. Y en la ciencia del clima siempre pasa que si dijéramos, bueno, pues nos relajamos y esperamos a ver qué pasa, siempre hay que dar ese pequeño aviso. Bueno, eso no descarta que el grupo de los modelos y la gente que dice que será más fuerte tenga razón, sí. O dicho de otro modo, dentro de 40 años alguien dirá, escuché esa entrevista del señor Fink con Astro Team, dijo que pasaría y ahora sabemos que se ha vuelto más fuerte. Bueno, hay estudios que efectivamente muestran eso, pero la comunicación al público debe ser, aún no podemos decir con total certeza que vaya a quedar así en los medios, el niño será más fuerte. Pero repito, las temperaturas del agua, sobre todo en el Pacífico Occidental, han subido. Y por supuesto, también tenemos más vapor de agua en la región, ya en la atmósfera, debido al cambio climático. ¿Sí? Y entonces simplemente hay una mayor reserva de energía disponible en este vaivén respecto al efecto a distancia. Tiene efectos en las inundaciones, tiene efectos en las sequías. Es decir, se podría decir quizás que el niño en sí tal vez no sea necesariamente más frecuente, pero las consecuencias pueden ser más graves. Exacto, Por el efecto a distancia que mencionó, exacto, es el que está cambiando. exacto. Así es. Y eso se debe a que en realidad tenemos más humedad en la atmósfera en este momento. ¿O cómo se podría justificar eso? Bueno, existe esta regla de que por cada grado más de temperatura media global en el suelo hay un 7% más de humedad. A eso lo llamamos relación de Clausius-Clapeyron, porque se deriva de esa misma ecuación y tienen que imaginárselo siempre. En general es exactamente lo mismo. Me permito esta comparación como con los huracanes o ciclones tropicales, tifones. Simplemente encuentran una mayor reserva de humedad y al final son mecanismos que traen esa humedad al suelo en forma de lluvia o lluvia intensa. Si la humedad como reserva no llueve por sí sola, necesitan un detonante, necesitan un activador. Y del mismo modo, esta oscilación del niño encuentra mucho más vapor de agua, lo que significa que allí donde el efecto a distancia significa más lluvia, también podemos suponer que simplemente llueve mucho más intensamente porque hay más cantidad. Mm. Sí, entonces quedémonos con estos efectos a distancia, porque por eso el niño es famoso, porque se dice, oh, ha aparecido el niño y de repente exagero, ahora hay una sequía en África, o de repente la temporada de huracanes cambia. ¿Cómo se explica eso en realidad? ¿Y por qué tenemos también aquí incertidumbres tan grandes? Acabo de leer que, por ejemplo, en 1998 se predijo una gran sequía en África, pero, por ejemplo, eso no llegó a ocurrir. Sí, exacto. Bueno, en primer lugar, el niño afecta de hecho a todo el globo terráqueo en los trópicos y eso se debe a este sistema de celdas de Walker que rodea a estos trópicos, es decir, con corrientes ascendentes donde hay mucha actividad de tormentas, luego hay vientos del este y del oeste en altura que fluyen hacia afuera y luego descienden y todo este sistema de celdas se desplaza o en parte se refuerzan o se debilitan las corrientes, es decir, ahí está el mecanismo del efecto a distancia, esta llamada celda de Walker. En las latitudes medias en las que vivimos lo sienten casi exclusivamente los estados ribereños del Pacífico, algo sí llegando hasta, digamos, regiones como Florida y tal vez Venezuela, pero más allá de eso, Europa y Asia están simplemente demasiado lejos.
Y luego, por supuesto, también ocurre que cuanto más se aleja uno de la señal original, más otros mecanismos sí la modifican. Esto significa que el efecto casi seguro es que cuando tengamos estas temperaturas del agua superiores a 26 grados y medio frente a Sudamérica, habrá lluvias enormes en el desierto del norte de Perú, que suele ser muy seco, en Ecuador, sí, de eso estamos bastante seguros. Y por otro lado, en Australia, Indonesia, el norte de Australia, para ser más específicos, allí el clima será más seco y estas son afirmaciones sobre las que yo como tomador de decisiones ya planificaría. Sobre todo, si fuera agricultor, me plantearía qué cultivar, frutos más resistentes a la sequía o me prepararía para las inundaciones. Bien, pues hay otro efecto que es relativamente seguro. No me refiero al sur de África, sino al Cuerno de África, es decir, a Kenia. Allí tendrán que contar con más lluvias en enero. Si ahora miro hacia el sur de África, donde por cierto también investigamos, el ejemplo de 1997-98 es muy bueno, porque allí un patrón de temperatura del agua en el Océano Índico aparentemente neutralizó esa señal que venía del Pacífico, por decirlo de forma sencilla, ¿no? Y este asunto, como los eventos no son tan frecuentes, no los habíamos visto en el pasado, no los teníamos en nuestro radar, pero hoy sabemos que para, digamos, el sur de África, la probabilidad de una sequía en la próxima temporada de lluvias, el próximo invierno, es alta. Pero también pueden ocurrir estos pronósticos erróneos que no podemos prever. Y ahí, como responsable, siempre hay que decir, si hago algo ahora, ¿me costará mucho dinero o será muy caro si sucede? Es una evaluación difícil. Sin embargo, sé que en el sur de África ya se está, en las organizaciones correspondientes se informa a los agricultores que podría ser más seco. Pero como dije, hay regiones donde el niño conduce con mayor certeza a los, digamos, efectos conocidos y hay otras regiones donde ahora sabemos que así también puede ser diferente. Por cierto, una región que también es muy conocida es California, donde con un fuerte El Niño hace unos años, en lugar de sequía, hubo incluso inundaciones. Así que por lo tanto siempre hay que tener un poco de cuidado. El pronóstico del Niño tiene incertidumbre y para algunas regiones los efectos están sujetos a una incertidumbre adicional. Y lo crucial es saber qué tan seguros fueron los pronósticos en el pasado y luego reaccionar en consecuencia. Sí, quiero decir, así, solo así puede ser una preparación responsable, trabajando con probabilidades. Siempre está esa facción de gente que, cuando algún pronóstico no se cumple, se siente de alguna manera reivindicada, Por supuesto, diciendo que los científicos pueden calcular cualquier cosa, pero no pasó nada. Nada es 100% seguro, ¿verdad? El universo también puede desintegrarse en el próximo segundo, pero solo se puede trabajar con probabilidades. sí, bueno, ese es exactamente el punto. Eso es en general a lo que nosotros los meteorólogos, yo también trabajo mucho en el área de pronósticos. Por supuesto, siempre nos enfrentamos a eso. Es un concepto difícil, incluso en la ciencia y para los científicos. Y digo que para el profano lo es aún más, de todos modos. Todo el mundo trabaja ya con ciertas probabilidades, al decidir si se lleva un paraguas o no. Y al final, lo repito, es una regla relativamente simple. Si la probabilidad es alta, pero mis costos, si ocurre, son bajos, entonces tal vez decida no hacer nada. Si pierdo la vida o tengo costos enormes, entonces posiblemente actúe incluso con una probabilidad menor, pero entonces debo aceptar estas falsas alarmas. Es así de simple. Creo que el beneficio neto es evidente en cuanto a esta investigación sobre los sistemas de alerta temprana que se instalaron allí. Creo que eso está fuera de toda duda. Ahora bien, usted dijo que en Europa, y ahora estamos muy lejos del Pacífico, en realidad no se pueden nombrar consecuencias directas, serias, a lo sumo indirectas, ¿no? Supongo. Eso es probablemente lo más relevante para Europa, que tal vez debido a las malas cosechas en otras partes del mundo, nosotros también nos veamos afectados. Pero en realidad no vemos efectos meteorológicos directos en Europa, ¿verdad? Sí, exacto. Pero aún así me gustaría concretar esto un poco más. Por supuesto que hay estudios en la prensa que dicen que sí, que encontramos una correlación débil, pero estadísticamente significativa
con inviernos algo más suaves, que por cierto ya son más probables en Europa debido al cambio climático, y con más precipitaciones en primavera en el Mediterráneo occidental y Marruecos. Pero para ser honestos, se trata de una explicación de la varianza tan pequeña que no se debería salir a decir que estos efectos se van a producir. Por eso la mayoría de los expertos, incluyéndome a mí, por supuesto, dicen que no podemos decir nada al respecto ahora, lo que no excluye que pueda ocurrir tal cadena causal en un evento individual. Pero por el momento no contaría con nada de eso. Ujú. Otro tema meteorológico que suele aparecer en los medios es la corriente del Golfo y la AMOC, es decir, la circulación de retorno del Atlántico. ¿Existe alguna conexión con la meteorología tropical, por llamarlo de alguna manera, de modo que se pueda decir que hay algún tipo de interacción? Si ahora tenemos El Niño súper fuerte, ¿se ve afectada por ello la circulación de retorno o es algo completamente independiente? Bueno, es bastante independiente. Un El Niño puede, y esta es una escala de tiempo totalmente distinta, esta circulación, estamos hablando de muchos años, décadas, varias décadas, y El Niño es, por así decirlo, demasiado rápido para provocar reacciones ahí. Sabemos que hubo décadas, desde principios hasta mediados del siglo pasado, en las que El Niño tendía a estar vinculado a temperaturas del agua algo más frías en el Atlántico, pero esto no ha sido así en las últimas décadas. También sabemos, por cierto, que a menudo en el Océano Índico, lo cual es más relevante y lo que también ocurre con mucha más frecuencia estadística, hay un polo de temperaturas del agua llamado dipolo del Océano Índico, que tiende a hacer que el Océano Índico Occidental se caliente en realidad y el Índico Oriental se enfríe, pero también allí hay fluctuaciones independientes, por así decirlo, al igual que con la AMOC. Así que en cuanto al Atlántico y la AMOC, no. En otros océanos, como el Índico, sí vemos que algunos eventos del Niño desencadenan un dipolo allí. Mi. Sí, cuanto más se aprende sobre esto, más claro queda que es simplemente una interacción de sistemas increíblemente complejos. Por eso me parece aún más asombroso que seamos capaces de hacer estas predicciones. ¿Ha habido en los últimos años, ya que trabajamos con sistemas tan complejos, algún cambio debido al progreso en el campo de la inteligencia artificial? ¿Ha pasado algo en su área? ¿Hace esto que la predicción sea más sencilla? Bueno, la respuesta es un sí rotundo, tanto en el pronóstico del tiempo convencional, donde la inteligencia artificial puede predecir algunos fenómenos mejor que los modelos, y ahí, aunque no me he topado con ningún artículo reciente, también espero que podamos ser más precisos con la predicción de El Niño. El pequeño inconveniente es, por supuesto, que la inteligencia artificial necesita muchos datos de entrenamiento. Hay que tener en cuenta que, bueno, solo tenemos reanálisis atmosféricos de calidad desde 1979, cuando aparecieron los satélites geoestacionarios. Así que, digamos, unos 55 años, tal vez. Entonces, se pueden imaginar cuántos eventos de El Niño ha habido si ocurre cada 2 a 7 años. O sea, bastante menos de 10, ¿no? Y ahí surge la duda de cómo entrenar a una inteligencia artificial, mientras que en el pronóstico del tiempo tenemos datos por hora de 50 años, ahí sí fue posible. Sin embargo, ya existen estos modelos estadísticos, los métodos estándar siempre han asumido cierta linealidad de los eventos, por así decirlo, y la inteligencia artificial es especialmente capaz de reflejar mejor esas no linealidades que tenemos en el sistema climático. Por eso espero que las predicciones de la inteligencia artificial, pese al problema del entrenamiento, alcancen al menos la calidad de los modelos numéricos que son muy costosos. Así que con suerte también den mejores respuestas para algunos de los efectos a distancia. Me gustaría darles un ejemplo muy clásico de otro ámbito. En 2018 hubo un artículo de un famoso investigador de huracanes en los Estados Unidos y él dijo que con nuestro sistema de predicción ya habíamos alcanzado lo teóricamente posible. La calidad de la predicción, por así decirlo, es óptima, no puede mejorar más, y se refería a las trayectorias de estas tormentas. Pues bien, la inteligencia artificial lo mejoró en otro 30%. No la predicción de la intensidad, eso no funciona, pero la de la trayectoria sí.
Y por eso creo, con esa tendencia a poder predecir que en los próximos 2 o 3 años veremos mejoras también en este pronóstico y especialmente en lo que respecta a los efectos a distancia, porque todavía hay bastante incertidumbre ahí y eso también nos brindará mejores oportunidades. Y permítanme decir una cosa más. El niño es simplemente tan fuerte, es un sistema predecible y en muchos países nuestra predicción ya ha ayudado en el pasado a mejorar significativamente la seguridad alimentaria en los trópicos, por ejemplo. Y eso me parece algo realmente fantástico también como meteorólogo, que con tus predicciones u oceanógrafo puedas hacer un bien real. Un pequeño comentario al margen: están los alimentos, la bolsa agrícola, la más grande del mundo en Chicago. Ellos ya descuentan eso en el precio, ¿no? O sea, tienen a gente que analiza nuestros pronósticos y luego en la bolsa ya se están apostando y fijando los precios futuros, por así decirlo. Eso también es muy importante en el mundo financiero. Sí, sí, un amigo mío es tostador de café y ya me comentó, ahora no recuerdo exactamente en qué sentido, pero que las noticias del niño ya habrían afectado a los precios del café verde. Sí, Sí, totalmente. Como decía, creo que el beneficio positivo es indiscutible y es agradable oír que quizás en el futuro la IA tenga un impacto totalmente positivo si logramos determinar mejor las teleconexiones. Porque cuando te enfrentas a la IA en el día a día y ves ciertos videos malos de IA en Instagram, a veces dudas de su utilidad real. Pero este me parece un ejemplo muy bueno. sí, 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 sí. Bien, pues para terminar, que ya le he robado casi 40 minutos de su tiempo, me gustaría preguntarle, ¿qué otros proyectos de investigación interesantes tienen más allá del niño? Creo que su grupo de investigación en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe es el de meteorología tropical, ¿cierto? Sí, es correcto. ¿Qué más están haciendo allí? ¿En qué otros temas interesantes están investigando aparte del niño? Sí, bueno, de hecho, también tiene que ver con los pronósticos. Y lo llamamos, ahora explicaré qué es, pronósticos subestacionales mejorados para África y también para Vietnam. Ese es nuestro objetivo principal. Y ahí no intentamos predecir los próximos meses porque esos son los llamados pronósticos estacionales. De eso acabamos de hablar, ¿verdad? Pero ahí no se predice un día concreto, sino un promedio mensual. Nosotros intentamos predecir promedios de temperatura y de lluvia acumulada con hasta 6 semanas de antelación. E intentamos descubrir dónde funciona, bajo qué condiciones y cómo podemos usar la IA para recalibrar esos pronósticos para que tengan un valor real. Por ejemplo, en África, los agricultores están muy interesados y también los gobiernos en el pronóstico del inicio de la temporada de lluvias. Y cuanto antes se pueda decir esto con una seguridad razonable, pues mucho mejor. Los gestores de presas también quieren saber cómo manejar su embalse, cuánta agua pueden soltar para no tener problemas. Es decir, intentamos cerrar lo que llamamos una brecha de pronóstico entre las predicciones clásicas de 1 a 2 semanas y las mensuales. Y aquí me gustaría explicar por qué existe esa brecha. Bueno, en el pronóstico del tiempo clásico se determina el estado inicial de la atmósfera. Entonces, se tiene información sobre ese estado inicial. Luego se usan modelos que no son perfectos e intentas integrarlos hacia el futuro, normalmente por 2 semanas. Y con cada día que pasa se pierde capacidad de predicción, básicamente. La información del estado inicial se va perdiendo porque los modelos no son perfectos. Bien, acabamos de hablar del niño, así que esto también encaja. El océano entra en juego y devuelve esa previsibilidad a la atmósfera tras 2 o 3 meses. De nuevo, en los trópicos la atmósfera está acoplada al océano, entonces en el medio, digamos entre 2 y 6 semanas, la cuestión es que las condiciones iniciales ya no cuentan y el océano aún no influye del todo. ¿Cómo podemos? Bueno, hay algunos fenómenos que sí permiten hacerlo, así que intentamos exprimir hasta la última gota de previsibilidad posible. Los primeros resultados muestran que en África Oriental, por ejemplo, se pueden hacer predicciones incluso en la 4.ª semana, pero ya no en la 5.ª o 6.ª para la precipitación total. En otras regiones, lamentablemente, el límite ya está en la 3.ª semana. Sí, y eso es lo que estamos intentando aquí. Y ahora hay nuevos datos que están disponibles de forma gratuita. Cualquiera puede usarlos, cualquier ciudadano. Del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio. Ellos ejecutan su modelo 100 veces cada día, son 100 miembros a nivel mundial con 46 días de antelación.
Nosotros descargamos esos datos y luego analizamos si se pueden utilizar. Increíble. Sí, me parece tan fascinante de su trabajo que sea un asunto tan global, por así decirlo. Se trata de cosas que ocurren en África Oriental, en África Occidental, en Vietnam, en el Océano Índico, en el Pacífico. Es una locura, es asombroso. ¿Eso implica para usted muchos viajes de negocios en su día a día laboral? ¿O se puede hacer todo en principio desde su oficina en Karlsruhe? No, de hecho también realizamos investigación de campo in situ. Estoy muy agradecido por ello. Es un privilegio poder hacer algo así. Y yo diría que mi origen está en la observación meteorológica, en el pronóstico del tiempo y en el trabajo con la gente sobre el terreno. Vivir el clima en el lugar no es solo una motivación, sino también una inspiración. Y sí, así he podido conocer muchos lugares de África y también Vietnam, lo que al final también significa que entras en contacto con la gente de allí. Y quizás de una forma algo distinta a la de un turista, y no lo digo en tono negativo, sino que te integras un poco más en sus sociedades, y eso es un verdadero privilegio. Sí, totalmente. Sí, unas palabras de cierre muy bonitas. Genial, me ha parecido muy, muy interesante otra vez. Esta es ya nuestra segunda charla. Si logramos repetirlo en 2 años, ya habremos creado una tradición. Aunque probablemente en 2 años aún no haya un nuevo cambio entre el niño y la niña, ya veremos. Podría ser. Bueno, como siempre, probablemente llegarán muchísimos comentarios. Si tiene tiempo y ganas, no dude en echarles un vistazo. A ver, la última vez más de 180,000 personas vieron nuestra charla. Es realmente una locura. Eh, A ver cuántos son esta vez. Así que muchas, muchas gracias, profesor Fink, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí, sí. Bueno, espero que la charla con el profesor Fink les haya entusiasmado tanto como a mí. Si tienen preguntas para él, no duden en escribirlas en los comentarios. Y para no perderse más charlas con expertos, recuerden suscribirse al canal ahora mismo. Y denle también al pulgar arriba para que superemos los 5,000 me gusta. Al algoritmo le encanta eso. Y ahora viajamos a otra región fascinante, Siberia. En Rusia están apareciendo de repente cráteres gigantescos. Con más de 100 metros de profundidad en algunos casos surgen de la nada y liberan algo del permafrost que podría ser muy peligroso para nosotros. Lo que hay detrás y lo que significa para el futuro lo aclaramos en el video que aparece arriba a la derecha. No dejen de verlo, es muy interesante. Y si alguien quiere una de las galácticas camisetas de Astro Team de los videos, planetas de peluche o mis libros firmados, puede hacer clic abajo a la izquierda y echar un vistazo a la tienda espacial. Cada pedido ayuda muchísimo a mi trabajo. Por lo demás, yo diría que nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, gente.